Bueno, mi nombre es Martín Negri, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en un instituto de química y departamento docente también en el área de química, y voy a hablar esto de generación de nanocargas por un experimento muy sencillo de rodadura de gotas de agua sobre polímeros hidrofóbicos. A ver, y esto se enmarca en el siguiente contexto, en el contexto de sistemas que por recibir un pequeño estímulo externo generan una pequeña respuesta, pero cuando se obtienen, se colectan muchas de estas pequeñas respuestas, se puede generar electricidad. Entonces, esta es la motivación de este tipo de trabajos. En todos estos casos, lo que siempre está presente es que hay una magnitud, generalmente un estímulo externo, llamémoslo A, y una variable que cambia, que se modifica por la presencia de A, y se genera un trabajo. Y hay una cierta cantidad de trabajo máximo que se puede obtener del sistema. Esto todos los que dictan química física saben muy bien, ¿no? Eh, pero lo que yo quiero remarcar es que uno puede obtener un trabajo máximo que se relaciona con el cambio de entalpía libre del sistema y que se relaciona con los potenciales químicos que contienen la información sobre la composición del sistema. Porque del lado de la izquierda, donde tenemos trabajo máximo, podemos, por medio de física, de modelado físico, de planteos de modelos físicos o de cálculos computacionales, calcular este trabajo máximo y asociarlo con ciertas magnitudes que medimos, con variables observables. Del otro lado tenemos la química, porque los potenciales químicos, a partir del formalismo de la termodinámica, nos da la información sobre el efecto de las concentraciones o actividades de las especies químicas. Perfecto. En este contexto, un ejemplo simple es el de la charla actual. Hacer rodar gotas de agua, deslizarlas sobre la superficie de polímeros superhidrofóbicos. Aquí vemos un aspecto interesante. El agua rueda sobre una superficie que la rechaza. Y aquí vemos este esquemita. Hacemos rodar gotas de agua sobre un polímero hidrofóbico, por ejemplo teflón, pero pueden ser otros. La gota no permanece sobre la superficie, sino que rueda muy rápidamente. Pero en ese proceso vamos a generar cargas eléctricas, vamos a colectar energía pensando en colectar energía de gotas de lluvia. Esto es parte de la tesis de Mariana Sosa, que nos encuentra presente en la Universidad de Buenos Aires, bueno, codirigida por mí y la doctora Norma da Corso, y el trabajo que les voy a contar es un resumen de un paper que publicamos este año en SOS Matter. El experimento es muy sencillo. Tenemos una bureta que contiene nuestra solución. Pueden ser líquidos orgánicos, hemos probado todo lo que un químico puede probar, desde tolueno, soluciones con surfactantes, agua con agregados de sales, cambiando el pH, etcétera, etcétera, alcoholes. Las gotas ruedan sobre un tubo de teflón y allí se cargan. La carga es en la primera etapa. Luego las gotas ya cargadas, hay que pensar por qué se cargan, ¿no? Pero ya cargadas ruedan sobre un sensor que detecta cargas. Básicamente el sensor es un capacitor donde el dieléctrico del capacitor es un polímero y la base coloreada es un metal, un polímero sobre un sustrato metálico. Cuando ese polímero, ese capacitor, ve que llegan cargas, demanda la compensación de cargas a través de requerir electrones desde tierra, donde esté conectado, a través de una resistencia de cargas. Esas cargas que llegan generan un transitorio que se detecta en un osciloscopio. Podemos también controlar la humedad, de eso no les voy a contar por una cuestión de tiempo, temperatura, etcétera, etcétera. Esos estudios los hemos hecho, pero no se los voy a contar por tiempo. Lo que obtenemos es que cada gota de agua que llega, que rueda por el tubo de teflón y llega al sensor, produce un pico eléctrico, de muy baja potencia, evidentemente. Las señales en soluciones acuosas pueden presentar voltajes de más de 1 voltio. Hemos obtenido señales de bastantes voltios, hasta 5 voltios, pero en tiempos muy cortos. Con lo cual la potencia es pequeña, las cargas que se pueden estimar son del orden de nanocoulombs. Si lo hacemos con solventes polares, por ejemplo, tolueno, ciclohexano, etcétera, heptano, hexano, las señales son 0. No hay señal. ¿Cómo es el sensor?
El sensor lo diseña la doctora Luz Martínez Ricci, que mañana va a dar una charla aquí en NanoAndes, y está muy relacionado con todo nuestro estudio de superficies superhidrofóbicas. Aquí utilizamos un sensor hecho por Luz porque anduvo muy bien, pero distintas superficies superhidrofóbicas también se pueden utilizar. ¿Qué es lo que hace Luz? Hace poros mediante electroquímica sobre un aluminio. Los poros se infiltran con un polímero, que es el polímero dieléctrico del capacitor sensor. Aquí utilizamos una mezcla de silicona con un PVDF, un polímero fluorado. Una vez curado, el sistema se desmolda de la matriz de aluminio, se pone boca arriba y obtenemos un sistema que tiene, no solamente es hidrofóbico, tiene muchas protuberancias, lindos efectos puntas para detectar cargas. Volvemos al experimento. Partimos de las gotas de agua o de líquido que ruedan sobre un polímero hidrofóbico, teflón. Allí se cargan. Luego, si siguen el puntero láser, ven que caen sobre el sensor, el dieléctrico. Cuando el sensor ve las cargas positivas, demanda los electrones para compensar desde tierra a través de una resistencia de carga, y eso genera picos transitorios de voltajes, que son el tren de pulsos eléctricos que vimos. Aquí estoy espoleando la charla y les estoy mostrando que bajo ciertas condiciones de pH, lo que se transfiere hacia el polímero hidrofóbico son oxidrilos. Esa es una propuesta. Y aquí vemos algo que llama mucho la atención. ¿Es posible transferir oxidrilos a un polímero hidrofóbico? Es un tema de amplia discusión. Tal vez se estén transfiriendo también electrones. Difícil de imaginar, pero son temas que se están discutiendo permanentemente. Tienen que ver con el origen de la electrostática, en realidad. Bueno, no les voy a contar todos los experimentos de caracterización superficial por los cuales hemos visto agua, pero hemos utilizado Raman, infrarrojo, etcétera, etcétera. Un experimento muy interesante lo hicimos en la compañía ITEC, una empresa nacional de Argentina, por la técnica de XPS, donde vemos que las señales de CO, tanto doble enlace, single enlace y carbono-hidrógeno, aumentan para superficies de teflón que fueron expuestas a vapores de agua. Vemos la curva roja es expuesto a vapores de agua, o sea, parecería que la posibilidad de absorber grupos oxidrilos o protones sobre una superficie hidrofóbica no puede ser descartada. Y si buscamos en la bibliografía, se está encontrando. Hay incluso trabajos viejos de más de 20, 30 años que lo decían. La hipótesis a ser explorada entonces es la transferencia de masa de oxidrilos o protones, va a depender del pH, desde la gota de agua hacia el polímero. Por lo tanto, como todo laboratorio de química se precie, lo primero que hacemos es explorar el efecto del pH. Y aquí nos encontramos con cuestiones muy interesantes. A pH por encima de un cierto umbral, que es pH 3 en realidad, las señales son positivas. Eso quiere decir que la gota se carga positivamente. Mientras que a pH por debajo de 3, las señales van para abajo, son negativas, los voltajes son negativos. Eso quiere decir que la gota de agua se cargó negativamente luego de rodar. Es un hermoso sensor de lluvia ácida, lo que estamos obteniendo. Y si medimos la carga, nanocoulombs, en función del pH, vemos que aumenta con el pH. A pH por encima de 3, las cargas son positivas. Los puntos rojos son en agua destilada, los puntos azules son en agua destilada y los puntos rojos son en una solución de cloruro de sodio. Ambas tienen un punto 0 a pH 3, y ese pH 3 coincide con el pH de carga cero del teflón, reportado por experimentos y simulaciones de potencial Z sobre la superficie de teflón. Parecería que el teflón tiene sitios de absorción, tanto para oxidrilos como para protones a pHs ácidos, ¿no? Perfecto, eso es lo que se postula. La gota de agua puede transferir a sitios de absorción grupos hidroxilos. Esto se relaciona con la ruptura de simetría en la superficie de la gota de agua. Los 4 puentes de hidrógeno que rodean al oxígeno no están saturados, no están completos en la superficie por ruptura de simetría. Eso permite la transferencia de grupos oxidrilos, como lo saben bien la gente que trabaja en agua en nanocavidades. Si volvemos a la ecuación química, planteamos entonces a la química que el agua puede transferir a sitios de absorción oxidrilos, y por lo tanto el agua queda cargada positivamente.
La gota queda cargada positivamente porque transfirió oxidrilos a pH por encima de 3. La cantidad de oxidrilos transferidos, los moles transferidos, se pueden calcular a partir de la carga. La carga dividido la constante de Faraday nos da el cambio de número de moles. Y lo que uno tiene en mente es la formación de una doble capa eléctrica, es decir, oxidrilos absorbidos, mientras que protones en una capa difusa en la gota de agua. Parece muy complicado, pero lo que hacen los químicos físicos como primera etapa de un problema complejo es modelarlo por el modelo más sencillo, que es una doble capa de un capacitor rígido. Esto es lo que se llama capa de Stern en electroquímica, donde hay un parámetro que es la capacidad de doble capa que será recuperado de fiteos. Martín, nos queda un minuto para que termines la presentación. Perfecto. El trabajo eléctrico por mol se puede calcular, es proporcional a la carga, y entonces podemos conectar la carga con el delta G y los potenciales químicos. Planteamos la ecuación nuevamente, planteamos el potencial químico que contiene la actividad del agua, aquí abajo, la actividad de protones, es decir, a través del pH, y otros parámetros de interés. Por lo tanto, lo que obtenemos es que la carga, el modelo plantea la carga tiene una dependencia lineal con el pH y una dependencia lineal con el logaritmo de la actividad del agua. Eso lo hemos verificado. La relación es más o menos lineal, se verifica bastante bien. El efecto de agregado de sal, vemos que siempre hay un quenching por agregado de sal. El agregado de sal disminuye la cantidad de cargas, más lo hacen las sales divalentes, y eso el modelo que podemos plantear es que la actividad del agua en la superficie se presenta frente a la disyuntiva de dos procesos competitivos, o transferir oxidrilos a la superficie o permanecer en un juego de hidratación con los cationes hidratados. De ahí planteamos esa matemática, es la matemática de quenching estático, y entonces podemos encontrar que los puntos coloreados son cargas en función, por ejemplo, del logaritmo de la concentración de sal, monovalente, divalente. Las rectas negras y curvas negras son las del modelo, y vemos un muy buen ajuste en todos los casos. Recuperamos la capacidad de la doble capa como función de la fuerza iónica y la constante de quenching, K, para cada sal. Esto es lo que yo les quería contar. Y como un valor agregado, estamos diseñando en una empresa en la ciudad de Córdoba, en Argentina, un equipo. El equipo está funcionando y están haciendo pruebas. Esta es una foto real del equipo, no es un diseño de computadora, que permite colectar estos trenes de pulso y la idea es generar electricidad a partir de lluvias. Cada pulso tiene muy baja potencia, pero tenemos integrados que colectan cada pulso y luego hacen un delivery, se diría en inglés, de toda la potencia acumulada para encender un LED finalmente. Eso es Energy Harvesting. Quiero agradecer, ya termino, a los autores del trabajo, Mariana Sosa, que hizo el trabajo experimental como parte de su tesis, Leandro Misoni, Luz Martínez Ricci, Daniel Murgida, Antonella Cáneva de ITEC, que hizo los experimentos de XPS, Norma de Corso, codirectora de la tesis, a las instituciones, Universidad de Buenos Aires, CONICET, y a los organizadores del Nano Andes. Muchas gracias por la atención a todos ustedes. Bueno, gracias, muy interesante, Martín, tu presentación. Hay un par de preguntas que nos han llegado. Una de las preguntas era, ¿lo que estás midiendo es potenciales de circuito abierto? Sí, estamos midiendo, sí, es un potencial de circuito abierto. Se mide, en realidad, bueno, llevaría una explicación larga. En realidad estamos midiendo el transitorio sobre una resistencia de carga conectada a tierra. En algunos experimentos hacíamos aún más flotante el sistema, y luego vimos que una combinación buena es medir ese transitorio sobre una resistencia de carga. Y con respecto a la pregunta de Sara, no, perdón. Ahí la tienes, bien, fantástico. No. Si podemos utilizar otra superficie, sí, eso lo estamos explorando. El teflón es lo más... A ver, todo esto tiene que ver con la triboelectricidad. Y hay materiales que se saben que producen mayor efecto triboeléctrico. El teflón está en el extremo de la serie triboeléctrica, es el que se supone produce mayor efecto. Por eso empezamos a utilizar el teflón. Pero toda modificación del teflón con nanoestructuras y generar estructuras jerárquicas, como vimos en las charlas anteriores, seguramente produce más efecto.